justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Tú abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Bien, bendiciones, hermanitos. Dios continúe bendiciendo sus vidas, sus hogares. Como todas las noches, Dios quiere hablarnos algo para la gloria de su nombre, ¿verdad? Pero antes vamos a dar gracias. Gracias porque esa hermosa alabanza nos habla mucho, ¿verdad? Él es nuestro Rey por excelencia, Rey en todas las áreas, y Él es nuestro Rey de salvación. Fue el que nos redimió con su sangre preciosa. Se hizo hombre, se hizo humano, se hizo carne como nosotros, para poder nosotros acercarnos al Padre, poder llegar allí a los pies del Padre, porque por medio de Él es que podemos hacerlo. Por eso debemos ser agradecidos y vamos a dar gracias a Dios por esa salvación tan grande que nos ha dado. Señor, Padre bueno, Padre de bondad, Padre de misericordia, te alabamos y te bendecimos esta noche. Damos gloria y honra y alabanza a ti, Señor, porque tú fuiste el que hiciste ese sacrificio para que nosotros pudiéramos entrar confiadamente, Señor. Por eso, gracias, Padre, gracias por lo que derramaste, por lo que hiciste allí en esa cruz. Porque, Señor, bendito Dios, no éramos dignos, ni aún lo somos, Padre, de estar frente a ti, de estar delante de ti. Pero, Señor, para este día has tenido misericordia y nos has levantado con un propósito.
Y cada día lo haces, Señor, cada día, cada mañana, Señor, tus misericordias son nuevas, pero lo haces con un propósito, Señor. Por eso entendamos que cada mañana, Señor, así estemos haciendo nuestras labores, Señor, tú nos llevas con un propósito a donde nos quieras mover. Por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender, Señor, que no solo es vivir esta vida, Señor, trabajando, quizá haciendo los quehaceres aquí terrenales, Dios mío, sino mostrar, Señor, bendito Dios, el fruto que tú quieres para nosotros, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos esta noche y te pedimos, Señor, que nos hables al corazón. Habla, Señor, a tu pueblo, habla, Señor, bendito Dios, a los corazones. Háblame a mí, Señor, primeramente, Dios mío, para, Señor, poder transmitir, Señor, lo que tú quieres hablar, Señor. Transmitir tu mensaje, transmitir, Señor, bendito Dios, esa palabra de vida, Dios mío, que ha sido dada por ti, que ha sido manifestada por tu Espíritu Santo. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. Quita, Señor, todo impedimento esta noche. Quita, Señor, bendito Dios, todo lo que se opone, Señor, bendito Dios, a escuchar, Señor, el mensaje, Dios. Todo, Señor, toda riña, Señor, bendito Dios, allí en nuestro corazón, todo lo que, Señor, bendito Dios, no es tuyo, todo lo que opera de maldad, Señor, sácalo, Padre. Todo lo que se opone, todo lo que, Señor, aún se mueve en la atmósfera, en los hogares, Señor, bendito Dios, las iras, las contiendas, Padre. Todo esto sácalo, Dios mío. Todo lo que, Señor, no permita, Señor, todo lo que no permita oír tu voz, Señor, sácalo en el nombre de Jesús. Cambia las atmósferas allí donde están mis hermanos. Cámbialas, Señor, en el nombre de Jesús. Cambia todo esto, Señor, que se levanta cuando Señor, ahí sí se va a escuchar la palabra, Dios mío, cuando ahí sí se va a escuchar tu mensaje, ahí sí se levanta el enemigo, Dios. Pero cuando estamos haciendo otras cosas no hay oposición, no hay nada que se oponga, Dios mío. Por eso ayúdanos a entender que esta lucha, Dios mío, Señor, es real, Padre. Es real, Señor, bendito Dios. Llévanos, Señor, a entenderlo, Señor, para poder, Señor, creer, Señor, que tú eres el que nos da la victoria, que tú eres el rey vencedor, que tú eres el que, Señor, ya hizo el sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades, por toda nuestra iniquidad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Señor. Aquí estamos delante de ti, de tu poderosa presencia, de tu preciosa presencia, Dios. Si hay algo delante de nosotros que esté mal, perdónanos, Dios mío. Y déjanos entrar, Señor, allí, Señor, a tu presencia, Señor, limpio, Señor, como tú quieres, como debe ser, Señor. No con algo contra el hermano, no con algo contra alguien, Dios mío, un mal pensamiento, nada, Señor. Perdónanos antes de escuchar tu palabra, Señor. Para, Señor, que esa palabra entre, Señor, directamente al corazón sin nada de trabas, sin nada de obstáculos, Dios mío, sino que el fruto para la cual es enviada, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, nuevamente. En las naciones donde se encuentren, hermanitos, sea el Espíritu Santo hablándonos a todos esta noche, redarguyendo nuestros corazones, exhortándolos, ¿cierto? Edificándolos y consolándolos esta noche también. Hermanitos, hoy Dios quiere hablarnos de que nosotros somos llamados a ser árboles de justicia. En este tiempo de ausencia por parte de mí, no parte del Señor. Dios ha venido hablando a mi corazón muchas cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero quiere mostrarnos que todo es necesario, así como
Hemos hablado muchas veces eh, que es necesaria las pruebas. Vamos a hablar algo de aquello, de eso, para que comprendamos algo. Y vamos a ir allí primeramente a Isaías 61, donde Dios da esas buenas nuevas, ¿cierto? Por medio del Señor Jesucristo. Fue la palabra que se cumplió allí en la sinagoga, estando el Señor Jesús compartiendo esa porción de la palabra. Son unas buenas nuevas. Cada vez que Dios usa a sus siervos, ¿cierto? Por estos medios o físicamente, cuando se habla, cuando se abre la boca con su palabra, son buenas nuevas, ¿cierto? Son las buenas nuevas, son buenas noticias para todos nosotros. Entonces acá, como decía, se cumplía la palabra cuando el Señor Jesús hablaba esto, ¿cierto? Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermano, esto hay que creerlo. O sea, ay, sí, el Señor, eh, sí, se está cumpliendo, pero hay que creerlo, porque el Señor ha hecho eso. Nosotros muchas veces hemos estado abatidos, hemos estado quebrantados de corazón, hemos estado cautivos y hemos estado presos. Y el Señor viene a hacer todo esto en nuestra vida, ¿cierto? Pero vamos a ver el propósito cómo viene a hacer eso también. Porque nosotros, como dice la palabra, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿cierto? Podríamos decirle a un monte que se mueva, ¿cierto? Pero como el Señor sabe que nosotros no tenemos mucha fe, ¿cierto? Y por eso los discípulos le decían: Señor, aumentanos la fe. Y hay que pedírselo para poder creer en todo esto, ¿cierto? Para poder creer en todas estas palabras que profetizaba acá Isaías y se cumplieron en el Señor Jesucristo. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando se habla de un año es porque hay un, un tiempo delimitado. O sea, acá mire que dice que es de un año, el año es un tiempo delimitado, donde el Señor va a hacer esto. La buena voluntad de Dios va a hacerse visible en nosotros en un tiempo, porque ya después de eso ya el Señor nos va a llevar consigo, con su iglesia. Se va a hacer por un tiempo. Esto no, la voluntad de Dios es aquel que se dispone para hacerla, y aquel que la pide, pues tiene que estar dispuesto a que ya no va a ser como nosotros queremos o como nosotros pensemos, sino como Dios quiere. Dice: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hay muchos que han pasado luto por muchas circunstancias, pero ¿qué me habla la palabra luto? Que hay una pérdida de algo, ¿cierto? Hay una pérdida de algo. Y vamos a ir un momentico ahí a Marcos 8:34 y ya nos devolvemos. Marcos 8:34. Entonces dice acá: y llamando a la gente y a sus discípulos, mire que acá le hablaba a todos, acá le está hablando a la gente y a sus discípulos, porque el Señor habla para todo el mundo. O sea, como dice la palabra, eh,
El evangelio se va a predicar a toda criatura, a todos se va a predicar. O sea, no va a haber eh, excusa de no haber oído el mensaje, más a nosotros, ¿no? Para nosotros hay más demanda, los que ya estamos en el camino. Y se les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Acá hay una negación, acá hay algo que usted se tiene que negar. Nosotros nos tenemos que negar a algo, ¿sí? A tener que perder algo que para nosotros, ¿cierto? Para nosotros, humanamente quizás es valioso, pero es necesario negarnos a eso. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, no es solo del Señor Jesucristo, sino también de las palabras que el Señor ha plasmado en esta porción y en toda la palabra como tal. ¿Sí? Dice, la salvará. ¿Sí? Acá hay una pérdida, hermano. Es necesario que nos neguemos a muchas cosas y muchas de esas cosas nos duelen soltarlas, ¿cierto? Porque están tan arraigadas a nosotros que pensamos que sin eso no podemos vivir, sin eso no podemos continuar, sea el amor de un esposo al esposo, un hijo, ¿cierto? Todo esto. Pero muchas veces es necesario que se quite. Y por eso en Isaías nos devolvemos, por favor, y dice que a consolar a todos los enlutados, porque Él sabe que a nosotros nos cuesta dejar muchas cosas, nos cuesta soltar, ¿cierto? Pero mire el Señor tan hermoso, hermanos, que en medio de esa dura prueba de soltar, ¿cierto? Él viene y nos consuela y nos empieza a decir, es necesario, hijo, que te quite esto, es necesario que sueltes esto, pero no lo dice con dureza, no lo dice con amor, no lo dice um, entrando en nuestro corazón, sintiéndolo Él como si fuera Él mismo. O sea, él no se aferró a nada en esta dimensión de vida, pero Él se pone en nuestros zapatos, se mete en nuestro corazón y Él siente con nosotros, siente eso que está ahí doliendo en nosotros, que muchas veces nos cuesta soltar, ¿cierto? Pero, pero hermanos, es necesario, es muy necesario. Dice acá el 13 en Isaías 61, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. A ver, como dice en su palabra, donde hubo llanto va a haber gozo, ¿cierto? Va a haber lo contrario, va a haber una transformación allí. O sea, después de que entendamos, ¿cierto? Que es necesario soltar esto, ya nuestra aflicción, ¿cierto? A causa de eso, va a ser un cambio y Dios va a dar gloria en vez de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Hermano, Dios todo lo hace perfecto. Yo quedaba asombrado todo este tiempo, hermanos, de lo que Dios estaba haciendo en mi vida y es impresionante, hermano. Lo que Dios tiene que hacer muchas cosas para sacar cosas de nuestro corazón. Y dice, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Qué tremendo, hermanos, porque ya no van a ser más esos hijos o ese pueblo que está en angustia,
sino vamos a ser árboles de justicia, y en la justicia es Cristo. O sea, vamos a nombrar, ese es como decir, nosotros somos cristianos, ¿cierto? Porque seguimos a Cristo, hacemos las obras que el Señor Jesucristo hizo. Y acá árboles de justicia tipifica mucho eso también, porque nombra a Cristo ahí, justicia misma. El antiguo de Jehová dice, y es para la gloria suya, no es para ni que nos enaltezcamos nosotros ni nada, ¿cierto? Sino para la gloria suya. Vamos a ir, hermanos, ahí un momento a Juan 12, el Evangelio de Juan 12:20, por favor. El Señor Jesús es nuestro referente para hacerlo todo bien. O sea, Él es como la mejor guía que podamos tener. O sea, no hay más. Por eso Él es, como decía ese cántico, Él es Rey de justicia, Él es nuestro Rey Salvador. No, Él es nuestro todo para nosotros. Entonces podemos ver acá en 12:20 el título que dice, unos griegos buscan a Jesús. Acá estos griegos tipifican mucho nosotros, que no somos el pueblo de sangre allá, ¿cierto? No somos un injerto que el Señor hizo a causa de la dureza del mismo pueblo de Dios. Dice, había ciertos ciegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Miren, hermanos, ¿por qué no había sido glorificado el Señor Jesús con sus discípulos, que eran de allá digamos, de la misma sangre que hebrea y judía, ¿cierto? Sino hasta cuando unos griegos buscaron al Señor Jesús. ¿Sí? Es que, hermanos, es tremendo porque el Señor Jesús vino a hacer una obra tan perfecta en nosotros que Él sabe que nosotros, aún creyendo que somos gentiles, ¿cierto? Van a ser calladas muchas bocas, y no para enaltecernos ni nada, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado aún fuera del mismo pueblo de Dios. O sea, ellos van a decir cómo ellos viven la vida del Señor Jesucristo no siendo pueblo. O sea, es una cosa, es como alguien que está estudiando algo diferente y viene y le responde a alguien en una asignatura algo, diga, cómo sabe esto si no está estudiando eso. O sea, la obra es más grande, hermanos, es más grande porque nosotros nunca hemos estado bajo la ley, nunca nos enseñaron que debíamos los 10 mandamientos seguirlos al pie de la letra, ¿cierto? Pero como nosotros somos gentiles, ahora ahí dice, el Hijo de Hombre sea glorificado, es el tiempo, ha llegado la hora. O sea, la obra que Dios está haciendo en este pueblo, ¿cierto? En ese remanente que es gentil, ¿cierto? Es grande, hermanos, es inmensa, porque Dios está haciendo una obra majestuosa en cada uno de nosotros para la gloria. Dice, el Hijo del Hombre sea glorificado para que Él sea glorificado. Dice, de cierto os digo, como decía el pastor en estos días en la palabra ayer, es porque es verdad, o sea, está hablando algo cierto. Dice que si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Mm? Entonces, hermanos, cuando habla ahí en Isaías que los enlutados, ¿cierto? Los que han perdido algo. Y cuando habla en Mateo, ¿cierto? Que todo aquel que pierda la vida a causa del Señor Jesucristo y el Evangelio, ¿cierto? Eso es que pierda su vida, que muere a muchas cosas, ¿sí? Dice acá, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando empezamos a morir a muchas cosas, hermano, el Señor Jesús empieza a dar una fructificación en nosotros. El Espíritu Santo empieza a dar una unción tan tremenda que usted va a dar fruto donde quiera que vaya, porque usted está dejando de hacer cosas que no le agradan a Dios, que Dios le ha dicho que suelte. Empieza Dios a hacer fructificar. Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que aborrece su vida en este mundo, o sea, el que muere a este mundo, a las cosas de este mundo, a lo que este sistema, esta corriente del mundo lleva, el que muere a ello, se va a guardar. Por eso uno puede entender que cuando uno se separa de Dios, ¿cierto? Del Señor Jesús, y empieza a hacer las cosas del mundo, empieza no a guardarla, ¿cierto? Sino a perderla, porque empiezan a venir cosas que de pronto a causa de las malas decisiones traen consecuencias. Entonces, por eso dice que para vida eterna la guardará cuando se muere al mundo, cuando se muere a todo aquello que no le agrada a Dios, que Dios dice que quitemos. Dice el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo le servimos al Señor? Obedeciendo, hermanos. Eso no es más, obedecer y obedecer. Cuando, mire que hace poco yo tengo un amigo que es, acá en Colombia se le dice todero, que hace de todo, digamos, jardinería, electricidad, todo esto. Donde yo voy también, donde mi jefe, hay otro. Y ellos me hablan mucho de la poda de árboles, ¿sí? Y yo me puse como a investigar, como a mirar. Dios hace todo y lo muestra todo en lo natural. Nosotros podemos ver en el año las estaciones, pues, en diferentes lados de la tierra, porque por lo menos acá en Colombia no hay estaciones, pero en otros lugares sí. Y empieza el año empieza como en invierno, ¿verdad? Empieza el año en invierno, pero ustedes se dan cuenta que en el invierno eso se ve como secos los árboles, secos, como parece que estuvieran muertos, ¿cierto? Pero bueno, esperen, más bien empiezo por la primavera, que es la que sigue al invierno, y terminamos con el invierno. Entonces empieza eso a florecer, ¿cierto? A florecer de una manera tremenda, y es un ciclo, todo el año es lo mismo, o sea, uno no que este año primero es el invierno, después el otoño, no, tiene un orden, o sea, Dios dio hasta un orden en eso, y eso no lo puede cambiar el hombre para nada. Es una ley de las que están tan marcadas en nuestra vida, ¿cierto? Que no se pueden trastocar, no se pueden corromper, ¿cierto? Entonces en la primavera se está floreciendo, ¿cierto? En la primavera se ven las flores. Empieza el verano, que es cuando los árboles necesitan más agua porque es cuando más calor hay, ¿sí? Empieza el otoño, cuando empiezan los vientos ya a secar un poco. Y en el invierno, hermanos, es una cosa tremenda porque
Eh, los que saben de jardinería saben que para que un árbol crezca fuerte su tallo, en el invierno es necesario podarlo. Mire, hermanos, nosotros eh, muchas veces estamos en esos eh, tiempos de invierno, ¿cierto? Donde todo es como frío, donde todo es como fuerte, ¿cierto? La palabra de estas cuatro estaciones del invierno es, uy, no, el invierno es terrible, es lo peor, porque, no, ¿cierto? Pero, pero para que el tallo del árbol se fortalezca, es necesario cortarle aún las ramas que todavía tengan, estén como verdecitas. Y usted de pronto se preguntará el por qué. Porque es necesario que no bote tanta sábila a esas ramas pequeñas, sino que la sábila quede en el tallo y empiece a fortalecerse en la raíz. O sea, no es como locura. O sea, en el invierno usted está bonito el árbol y lo está cortando y lo está dejando como un chamizo seco, pero es necesario para que coja esa fuerza en el invierno. Y así es el Señor con nosotros. Nos tiene que podar aún en el invierno, cuando usted está pasando la peor situación, que diga uno, pero ¿por qué esto está pasando? Y, y tras del hecho, Dios viene y permite todo esto. Pero ¿qué está pasando? No, es que Dios está añadiendo a su raíz, está fortaleciendo allí los cimientos en usted, para cuando pase ese invierno, porque es cuando pasa el invierno que viene esa hermosa primavera, donde viene a dar su hoja verde, donde viene a dar las flores más hermosas, coloridas, ¿cierto? Pero es necesario que ese invierno que aún estemos pasando, sean quitadas muchas cosas. Por eso Él quiere que nosotros seamos esos árboles que estén plantados junto a corrientes del río, donde en todo tiempo demos fruto, ¿cierto? En todo tiempo, que no estemos, que si estamos pasando por un invierno, pues el Señor está quitando, pero sabemos que vamos a dar fruto para la gloria suya, ¿sí? Entonces, y vamos a ir a un momento también ahí a Juan 15, el Evangelio hay una después de la que estábamos leyendo ahorita, Juan 15. Por eso lo que les decía, el Señor Jesús es nuestro referente para hacerlo todo bien. O sea, Él es toda lo que estemos pensando nosotros hacer, tengamos sueños, deseos, todo, que pensemos como el Señor Jesús lo haría, porque Él no se equivocó. Le contaba a mi hermana esta semana con todo esto que pasó con este jugador argentino. Una cosa tremenda. O sea, Dios empieza a sacar toda la luz, lo que hay en los corazones, tremendo. Y hasta alguien se atrevió en un comentario a decir, si Jesús se equivocó, ¿por qué este hombre no se pudo haber equivocado? Este hombre no ha leído la palabra. O sea, es una cosa que yo decía, hasta dónde llega la, como la ignorancia de no leer su palabra, como las vendas que pone el enemigo en la gente del mundo, que se atreven a decir cosas atrevidas contra el Señor Jesús. Y uno por no, porque ellos empezar a discutir con ellos del Evangelio, pues es como hablarles a la pared, como sí, pero sí me impresionaba cómo el mundo se deja llevar por una corriente tremenda. Entonces, por eso el Señor Jesús es nuestro referente. Él no se equivocó en nada, nunca se equivocó, todo lo hizo conforme a lo que Dios estableció.
y no fuera porque él ya sabía que a lo que tenía que venir, ¿verdad? Pero él en su carne podía haber tomado la decisión, pero él decía, la voluntad de Dios hago, de mi Padre hago, porque ahí es donde se glorifica. Y él todo el tiempo la hizo, todo el tiempo. Entonces acá en Juan 15 habla de la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Miren, hermanos, esto, Dios acá que dice, empieza a sacar a la luz. ¿Quién lleva fruto y quién no? Y el que lleva fruto, lo limpiará más para que lleve más fruto. ¿Cierto? Pero qué hermoso, hermano, que en este ministerio que Dios ha puesto aquí, en esta congregación que Dios ha puesto acá, que ya no es acá solo Bogotá, Colombia, solo Bogotá, Ceilán, ya para la gloria y honra de Dios ya se ha extendido a varios países, ¿verdad? Y vemos cómo Dios va dando, así no nos veamos físicamente, nosotros podemos ver quién da fruto, aún solo con escucharlo orar, con escuchar dar la palabra, ¿cierto? Con los comentarios, ¿cierto? Ahí se ve que Dios ha depositado y que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y para la gloria de Dios, hermano, siéntase honrado porque nosotros estamos siendo limpiados para llevar más fruto, más fruto. ¿Y qué nos está limpiando de eso? De esas hojitas que estamos quizá desperdiciando la savia para poder fortalecer nuestra raíz. Él está cortando todo eso a lo que le estamos dando prioridad, muchas veces antes que a Dios. Está cortando todo esto para que nuestra raíz se afirme en el Señor Jesús y podamos pasar esos inviernos fortalecidos y que el día que pase ese invierno demos el fruto para la gloria de su nombre. Dice el 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y cuánta palabra nos ha dado el Señor? Mucha palabra. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cómo nosotros vamos a dar fruto? Permaneciendo en el Señor Jesucristo. O nosotros debemos, como hablábamos antes, morir a muchas cosas, porque debemos perder aún nuestra vida a causa de Él y del Evangelio para que sea glorificado el Padre. Es necesario, hermano, o sea, es necesario, o sea, no es esto que, ay, esto ya me lo habían dicho, pero no, pero hermanos, es necesario hacerlo, es necesario negarse a muchas cosas, ¿sí? Que, hermanos, todos tenemos así como dos niños que nacen en el mismo día, ¿cierto? Que no son hermanos ni nada. Uno crece una estatura más alto que el otro, ¿cierto? Todos nosotros somos así, unos van más adelante que otros, ¿cierto? Otros van más adelante que uno, pero hermanos, que el Espíritu Santo a cada uno en la intimidad nos vaya dando el entendimiento y la convicción de dejar lo que tengamos que dejar. Porque, hermanos, nosotros podemos escuchar y lo hemos visto, gente que lleva mucho tiempo en el Evangelio y aún no dan fruto porque no han soltado todo lo que Dios les ha hablado en cada palabra que quizás que se congreguen. Porque es necesario hacerlo, es necesario meditar. Uy, sí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo deje? ¿Qué es lo que yo le estoy dando esa savia o ese árbol, esa savia a las hojas que son hojas, no es el fruto ni siquiera, sino son hojas. Eso se puede aprovechar para fortalecer las raíces, ¿sí? O sea, eso que tú le botas energía, que le botas como
mente, como que todo el tiempo está pensando en eso, aún los problemas, hermano. Toda esa ansiedad, todo lo que esté pasando, uno muchas veces le da más prioridad a eso que a Dios. Y no le cree más al problema que a lo que puede hacer Dios. Entonces estás fortaleciendo más el problema o lo que esté pensando o el amor terrenal o los sentimientos acá almáticos y lo de Dios es una raíz mínima que en cualquier cosa viene un viento y se lleva el árbol. Nosotros debemos priorizar las cosas de Dios para que la raíz se fortalezca. Créame, hermanos, después de un tiempo que usted entregue su vida a Dios, ya va a ser una constante, usted va a dar un fruto que usted, mire, va a salir tan natural eso que usted no es aparente, no es como ahorita que llegó diciembre que ponen un arbolito ahí con frutos de esos ficticios, ¿cierto? Sino va a ser un fruto verdadero, un fruto real, un fruto que va a glorificar a Dios. Pero es necesario morir y pegarnos al Señor Jesucristo, adherirnos a Él, estar ahí pegaditos a Él, pegaditos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, hermanos, y eso es así. Mire, usted va a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, hermano, y usted dice, no, esto se estrella y dice, ay Señor, esto no era tuyo y perdóname, porque sí, y pasa, hermano, o sea, acá no hay ninguno que diga, yo estoy haciendo la voluntad, todo dentro de la voluntad de Dios, no, todos tenemos que pasar por esos estrellones porque debemos entender que, como dice ahí, separados de Él, nada podemos hacer. Y todo trae una consecuencia, sea buena o sea mala. Entonces, debemos afrontar, Señor, perdóname, ten misericordia de esta situación que la hice fuera de tu voluntad, ¿cierto? Aún Dios a veces, muchas veces nos libra de esas malas decisiones, hermano. Pero si oramos, porque es que si nos quedamos, sí, pues ya, que sea lo que Dios quiera y no le pedimos a Dios, Señor, ten misericordia, mira esta situación, mira esto que está pasando, esta mala decisión que tomé, perdóname y ten misericordia de lo que pueda pasar. Y él, hermano, créame que Dios nos libra de todo eso, de esas malas decisiones, aún de eso que pueda producir a causa de la mala decisión. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pues claro, hermanos, otra cosa que por ahí vi en una publicación preguntándose un señor que si el cielo y el infierno era bíblico. Ya preguntándose, y yo, claro, es la verdad. Le dije no más, porque es que es la verdad. O sea, nosotros no podemos ocultarle tampoco esto a nadie. O sea, hay un cielo y hay un infierno. ¿Sí? Y todo aquel que obedece y hace la voluntad de Dios, pues, hermano, traerá su recompensa. Y todo el que no hace, pues también traerá su recompensa. Pero es necesario entender que hay un cielo y un infierno y que debemos permanecer en el Señor Jesús. No por meter miedo ni nada, sino porque, pero es necesario saber esto. Y que Dios nos enamore porque vamos a entrar es enamorados al reino. Vamos a llegar al cielo es enamorados de Dios, enamorados plenamente de Él. Dice el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es dentro de la voluntad. Mire, cuando dice si permanecéis en mí, acá habla de su reino, de su voluntad, habla de sus padecimientos, de todo, o sea, en mí, o sea, el Señor, todo lo que pasó el Señor Jesús, nosotros debemos entender que si vamos a permanecer en Él, vamos a padecerlo, ¿sí?
Y cuando estemos ahí en Él, si estamos en Él, es porque su Espíritu Santo nos lleva a estar en Él, ¿cierto? Y el Espíritu Santo no nos va a poner en nuestro corazón algo que esté fuera de la voluntad de Dios. Entonces, por eso Él lo decía acá, pedid todo lo que queréis y Dios será hecho. O sea, no, acá no es para los deleites de nuestra carne ni nuestros deseos de acá terrenales, no. Todo dentro de la voluntad que hay voluntad de Dios para acá, para esta tierra también, ¿cierto? Pero todo va a estar en Él. Y dice acá el 8 para terminar, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así como lo decía ayer el pastor, el Señor Jesús no mandó a, a sus discípulos, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Les dijo, no más los mandó a hacer otra cosa, sino a ser discípulos, no otra cosa más. Ya que seguidores de Cristo, seguidores, discípulos. Así nosotros seremos cuando llevemos mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí es donde vamos a entender cómo vamos a ser seguidores del Señor Jesús, ¿cierto? Discípulos. Un discípulo obedece a su maestro. Ahí es donde Dios nos confronta cuando nos da una palabra, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Y si nosotros lo obedecemos, ¿cierto? Eso, y morimos a eso que Dios nos dice, el Señor Jesús nos dice por medio de su Espíritu Santo, vamos a dar fruto y así mismo se va a cumplir y seáis así y vamos a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y el Padre es glorificado, lógicamente. Por eso, hermanos, es necesario esos inviernos pasarlos y en medio de eso oír la voz del Señor, oír la voz de Dios claramente cuando nos diga qué debemos dejar o qué le estamos dando prioridad, qué le estamos dando prioridad, a qué le estamos dando tiempo, qué le estamos botando la mente, nuestro corazón, se lo estamos dando a qué antes que a Dios. Y el Señor Jesús lo resumió en dos mandamientos: amarás a tu Dios, ¿cierto? Sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo nuestro corazón, o sea, con todo. Ese es el primer mandamiento. Y decía, el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí es donde vamos a ver el fruto. Cuando vezcamos esos dos, cuando tengamos al Señor en nuestro corazón, que no esté entronado nada, hermano, créame que va a haber un fruto abundante, porque el Señor Jesús va a guiar nuestra vida con su Espíritu Santo. Pero todo esto es un proceso. Lo que yo les decía, si nosotros tuviéramos la fe para obedecerlo tal cual, ¿cierto? Él nos lo dice, Él no nos pasaría por esos inviernos muchas veces. Nos evitaríamos muchos tratos. Pero el Señor sabe que nosotros no tenemos mucha fe. Por eso se la pedimos, ¿verdad? Y tienen que pasarnos por estos procesos. Pero entendamos que cada proceso, cada invierno que el Señor nos permite en nuestras vidas, es aún porque nos quiere fortalecer en algo y quiere que soltemos algo también. ¿Sí? Entendamos eso, hermanos. Todo es para bien, todo, absolutamente todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para bien, para bien. Y si alguna vez se te pasa por la mente en medio de la prueba, ay, como algo como en contra de Dios, hermano, pide perdón y alcanzarás misericordia y arrepiéntete de eso. Y dice, Señor, perdone esto, lo otro. Es necesario reconocer que en medio de la prueba muchas veces queremos botar la toalla y hasta hablamos en contra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, esa era la palabra que Dios tenía para esta noche. Le pido al Espíritu Santo que entre en
nuestro corazón, en el mío aquí primero, ¿cierto? Para que dé el fruto que tiene que dar, el fruto abundante, que va a ser al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de Él, para la gloria del Padre. Vamos a dar gracias, hermanitos. Señor Padre, yo te doy gracias junto a mis hermanos. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Glorifico tu nombre, Padre, por las bondades de tu corazón, por cómo hablas a nuestras vidas en medio de cualquier situación, Señor. Aún estando bien nos hablas, aún estando en el camino, sin quizá tener muchas pruebas, nos hablas. Y aún estando en medio de la aflicción, también nos hablas, Dios. Porque tú a tus hijos los amas, tus hijos tú los amas y nos hablas en cualquier situación. Tú no nos dejas de hablar, sea la situación que estemos, Dios mío. Por eso, gracias, Padre. Gracias por ese amor, por esa bondad, ese corazón tan grande, Padre, que tienes para con nosotros. Ese corazón que tienes, Dios mío, Señor, que no se compara con nada, Padre. No se compara con nada de este mundo, Señor. Ni por más fiel que sea un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, aún todos lo que podamos conseguir en este mundo, Dios mío, no se comparan, no se compara contigo, Dios. Por eso llévanos a amarte, Dios mío, a amarte, Dios, a buscarte en todo momento, a estar meditando, Señor, en tu palabra, meditando en tu consejo. Llévanos, Padre, Señor, como dice ese cántico, a ese lugar donde te conocimos, donde nos enamoramos de ti, queremos enamorarnos más de ti, más, llévanos a ese lugar, Dios mío, donde te conocimos, donde, Señor, bendito Dios, a primera vista nos enamoramos de ti, Señor. A primera vista, porque, Señor, tú quitaste, Señor, ese velo, Dios mío. Quitaste eso que nos cegaba, Padre, que no nos deja verte. Cuando te vimos, Señor, por primera vez, Señor, que nos enamoramos de ti, Dios mío. Eres nuestro primer amor, Padre. Eres nuestro primer amor, Padre. Por eso llévanos, Señor, a cumplir eso, Señor, que sea nuestro único amor, el único amor fiel y verdadero, el único amor que esté, Señor, en nuestro corazón, Señor, allí, Señor, en nuestra vida. Que nada ocupe lugar, que nada quite, Señor, bendito Dios, el tiempo contigo, que nada quite, Señor, en la mente aún, Señor, nada, Dios mío, que quite el lugar en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, a hacer esos árboles de justicia que tú dices, Dios mío. Esos que dan mucho fruto, Dios mío, que dan, Señor, fruto para la gloria tuya, para que otros coman, Dios mío, para que otros, Señor, bendito Dios, se alimenten, para los que, Señor, estén hambrientos de lo tuyo, Dios mío, de tu vida, Señor. Coman, Señor, y se sacien, porque tú eres el único que sacia, Padre. Tú eres el único, Señor, que da, Señor, esa agua, Señor, donde, Señor, no tendremos sed jamás, donde saciaremos, Señor, la necesidad de nuestro corazón, donde, Señor, llenará, Señor, los vacíos de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, gracias por esta noche, gracias por la vida de mis hermanos allí, Señor, donde se encuentren. Gracias por cada vida, por sus familias, Dios mío. En misericordia aún, Señor, de cada familiar de mis hermanos, Señor, que no te conoce. Y llévanos, Señor, a dar fruto para que ellos, Señor, bendito Dios, coman, que demos fruto aún en nuestra familia, Padre. No, que no nos alejemos más de ti, sino que, Señor, con el fruto los acerquemos a ti, Padre. Que se vuelvan a ti de corazón, porque ven, Señor, el fruto abundante en nosotros, Dios mío. Perdónanos cuando los hemos alejado con las malas actitudes, aún nuestra propia familia, aún nuestros hijos, Dios mío, con las malas acciones, Señor.
que no dan fruto, Dios mío, los alejamos de ti, los alejamos, Padre. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Saca todo lo que no te agrada. Muéstranos, danos, Señor, el entendimiento y danos el convencimiento, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Tú sabes cada corazón aquí presente, los que no, Señor. Tú sabes cada corazón, Señor, lo que hay, lo que no está bien, lo que, Señor, debe salir. Tú sabes, Señor, bendito Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, como remanente, como iglesia, te lo pedimos. Gracias, poderoso Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por el tiempo aún del invierno, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esos tiempos de aflicción. Gracias por esos tiempos de unión, de Señor, bendito Dios. Quizá no hayamos salida, pero tú vienes y nos abres, Señor, el sendero. Tú nos abres el camino, Padre, y nos sacas de allí, Señor, bendito Dios. En medio de la dificultad, tú siempre obras, Dios mío. Tú no dejas a tus hijos allí, Señor, postrados. Tú los levantas, Padre. Tú los levantas para la gloria tuya. Lo levantas, Padre. 17 veces caemos, tú 8 nos levantas, tú nos levantas siempre. Por eso, Señor, gracias, Dios mío. Gracias porque eres el Padre por excelencia. Así como ese padre, cuando vio al hijo pródigo, corrió a su hijo, Dios mío. No esperó que el hijo, Señor, llegara corriendo a él. No, el padre corrió a él porque aún, Señor, en medio de esa distancia, el hijo podía quizá otra vez perderse, Dios. Pero tú corriste a nosotros, tú corriste para que no cogiéramos otro camino. Nos alcanzaste, Padre. Nos abrazaste, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Llégate allí, Señor, donde están mis hermanos, donde han de escuchar los que no están escuchando aún. Llégate allí. Y danos de tu amor, Señor, para poder dar de tu amor. Porque el amor, Señor, el amor tuyo echa fuera todo temor, aún todo temor humano, todo temor aún por este virus, Dios mío, tú lo echas fuera con tu amor. Y confiamos en ti, confiamos en ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor, tú eres, ay Señor, tú eres el todo para nosotros, Señor. Por eso, gracias, poderoso Dios, gracias por esta noche. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu gran nombre. Gracias, poderoso Dios. En el nombre de Jesús, es en el nombre de tu Hijo amado que oramos, que damos gracias. Creemos que estas oraciones, que cada oración, que cada súplica, Dios mío, de mis hermanos es oída ahí allí arriba, Señor, a tus oídos llega, Padre. Y tú, Señor, a tu tiempo la responderás. Por eso, Señor, que no se nos acabe la fe, aumentanos la fe, de creer en todo lo que dices, en todo lo que prometes, Señor, en todo lo que aún, Señor, nos muestra, Señor. Nunca perdamos la fe, que nunca se nos llegue, Señor, a pasar por la cabeza que tú, Señor, no cumples nada. No, tú todo lo cumples, Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo haces, Señor, conforme a tu palabra. Gracias, poderoso Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Bendiciones, hermanitos. Dios continúe guardando sus vidas, bendiciéndolas, levantándolas, y que la paz de Dios, del Señor, reine en sus hogares, en sus vidas, en sus corazones. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanos.